En México se estrenó a finales de 1986 por el Canal 5, a casi 2 años de su lanzamiento en Estados Unidos. A pesar de que se estrenó aquí en México en el mismo año en que nací, la seguían pasando en el Canal 5 por muchísimos años más. Creo que hasta la dejaron de pasar por ahí de 1995. Fue de las primeras caricaturas que tengo el recuerdo de haber visto, y me acuerdo perfecto que tenía de juguete la espada del augurio y la garra escudo. Si todavía no sabes de lo que te estoy hablando, estas son las armas de Leono de los Thundercats, y hoy te voy a contar la historia de cómo Tobin Wolf los diseñó. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Enrique y bienvenido otra vez a Diseño Feliz. Este es nuestro 7º episodio y como ya escuchaste, hoy te voy a contar la historia de Tobin Wolf y cómo diseñó los Thundercats. Tobin fue el creador del concepto, pero para que tú y yo conociéramos a Leono, Tigra, Chitara, Snarf, Mumm-Ra y todos los otros personajes, hubieron varias personas importantes, no solo Tobin. Pero ahorita nos vamos a concentrar en Tobin, el creador del concepto de los Thundercats. Comenzamos. Theodore Walter, pero mejor conocido como Tobin Wolf, nació en Pensilvania en el año de 1922. Tuvo una infancia feliz hasta sus 10 años. A los 10 años se muere su papá y se tiene que ir a vivir con sus abuelos. Pero los abuelos no lo podían mantener, por lo que lo tuvieron que enviar a un orfanato. De alguna forma u otra encuentra un empleo y logra pagarse la escuela él solo y salir adelante. Terminó la preparatoria y a los 19 años se casó. Pero otra vez su vida volvería a cambiar drásticamente. Si haces la suma, es el año de 1941. Los japoneses bombardean Pearl Harbor y Estados Unidos es obligado a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Por lo que Tobin tiene que dejar su vida de recién casado y se va al ejército a pelear. En 1944, Tobin pelea en la batalla de las Ardenas, en Bélgica. Una de las batallas más sangrientas y también una de las más importantes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Para no echarte un choro largo, y tampoco soy experto en historia, el plan de Hitler era básicamente atacar a los ejércitos principalmente de Inglaterra, Francia y Estados Unidos con muchísimos de sus recursos, ya que estos 3 ejércitos estaban en un solo lugar. Ninguno de sus generales estaba muy de acuerdo con este plan y sabían que no era una buena estrategia. Pero, pues Hitler era el que mandaba, así que el plan se echó en marcha. Los alemanes empezaron ganando, porque sorprendieron obviamente a estos 3 ejércitos, y empezaron ganando la batalla. Pero la batalla duró mucho más de lo que tenían esperado, y los alemanes empezaron a quedar sin fuerzas, pero sobre todo se empezaron a quedar sin combustible. Por lo que finalmente perdieron la batalla, y en unos meses perderían la guerra. Pues en esa batalla estaba Tobin, de solo 22 años, y fue herido. Perdió una gran parte de una de sus piernas, por lo que tiene que regresar a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos empieza a estudiar la carrera de ingeniería mecánica y después de graduarse encuentra un trabajo en Westinghouse, una empresa que desarrollaba infraestructura eléctrica entre otras cosas. Ahí desarrolló varias cosas e inventó muchísimas más, incluso tiene varias patentes a su nombre. A sus 26 años, en 1948, nace su hija Janice, que más adelante le ayudaría con el concepto de los Thundercats. Y también alrededor de esa fecha decide salirse de trabajar de Westinghouse y hacer sus propios inventos y trabajar para él solo. Hizo varios inventos, pero quizás el más popular fue una especie de tocadiscos portátiles en los años 70. No pude encontrar alguna imagen de este invento como referencia, pero no sé tú, pero me estoy imaginando un como Discman gigante para tocadiscos. Puede que esté completamente equivocado, no, es un solo, pues una adivinanza, ¿no? Así me imagino este invento que hizo. No lo sé, ¿no? Pero el chiste es que era inventor y hacía muchos inventos. Principalmente sus inventos eran juguetes para niños. Adelantando un poco más los años,
en 1981, Tobin tenía casi 60 años y empieza a ilustrar las primeras versiones de los Thundercats, una mezcla entre felinos y humanos. Su hija Janice tenía 33 años, iba muy seguido a visitar a su papá y lo ayudaba con su nuevo concepto, desde el desarrollo físico de los personajes, los poderes y sus nombres. De hecho, Leono, el líder de los Thundercats, inicialmente se llamaba Leonel, con L, pero posteriormente lo tuvo que cambiar ya que había unos trenes de juguete que se llamaban Lionel y estaría infringiendo obviamente en el registro de marca y no podría vender su juguete. Entonces le cambia el nombre y le pone Leono. El objetivo de Tobin siempre fue desarrollar una línea de juguetes con estos nuevos personajes que había creado. Es lo que sabía hacer y es lo que quería hacer. No tenía pensado hacer una caricatura ni nada, solo juguetes. Pero, nuevamente, la historia le movería su jugada. Una vez que tenía desarrollado el concepto de los Thundercats, se los presentó a su amigo Stan Weston, que había abierto Leisure Concepts, una empresa que se dedicaba a manejar diferentes licencias. De hecho, manejaban la licencia de Star Wars, Nintendo, entre otras más. En esa empresa también trabajaba Mike Yermakian, o no sé cómo se pronuncia, Mike Yermakian, una de las personas que se convertiría en una pieza clave para los Thundercats. Digamos que en la empresa de Leisure Concepts, Stan era el hombre de negocios y Mike era la parte creativa. De hecho, ahí te va otro dato curioso, Stan fue el creador de los G.I. Joes y luego vendió esos derechos a Hasbro. Pero esa es otra historia para otro episodio. Entonces, recapitulemos. Tobin tenía un amigo que se llamaba Stan, el cual tenía una empresa que manejaban diferentes propiedades y licencias. Tobin va con Stan para que le ayude a conseguir un deal, un deal con alguna empresa y lanzar los juguetes de los Thundercats. Stan le dice a Tobin que si quería sacar una línea de juguetes ya era necesario sacar una caricatura primero. No podía sacar los juguetes así porque sí, porque no serían exitosos. Te pongo un poco de contexto. Era 1981 y Ronald Reagan entra como presidente de los Estados Unidos. El presidente Reagan en ese mismo año cambia la regulación de la Comisión Federal de Comunicaciones, o la FCC por sus siglas en inglés, en donde prohibiría anunciar productos en programas para niños. Por eso, en la década de los 80s, la mayoría de las caricaturas tenía su línea de juguetes. De hecho, eran juguetes y tuvieron que hacer la caricatura después de esta regulación. Entonces, digamos que básicamente la caricatura era un comercial enorme de 30 minutos del juguete. Por eso salieron las caricaturas, obviamente, de los Transformers, de He-Man, de G.I. Joe, entre muchas otras más. Entonces, ahora habría que desarrollar el concepto de la caricatura, no solo de los juguetes. Tobin pensó solo los Thundercats como juguetes y desarrolló el concepto para juguetes. Pero ahora, obviamente, todos los personajes y Thundercats como concepto necesitaban una historia mucho más profunda. Y ahí es donde entra Mike Yermakian, la persona que trabajaba con Stan en Leisure Concepts. Mike era un talentosísimo ilustrador y fue el encargado de darle más vida a los personajes. Desarrolló obviamente mucho más a fondo las historias de cada personaje, así como los poderes, las armas y todo. Incluso Mike diseñó el logotipo de los Thundercats que hoy en día conocemos. Sin el trabajo de Mike, yo creo que los Thundercats hubieran sido muy diferentes o hasta quizás completamente inexistentes. Pero bueno, ya con el concepto más desarrollado, ahora los tres, Mike, Stan y Tobin, fueron con el estudio de animación Rankin Bass. A las personas de Rankin Bass les encantó el concepto y también le metieron obviamente su cucharada y mejoraron las historias y el concepto. Entonces, vamos a resumir ahorita cómo vamos. Ya estaba, digamos, el trío completo. Por un lado estaba Tobin, el creador. Luego está la empresa de Leisure Concepts, donde trabajaba Stan y Mike, y eran los encargados, o iban a ser los encargados, de licenciar los productos. Y las personas de Rankin Bass, que era el estudio de animación. En 1984 empiezan a producir la serie animada de los Thundercats. En Estados Unidos se hacía todo menos la animación.
Es decir, el guión, las ilustraciones, las voces y todo era hecho en Estados Unidos y en Japón animaban esas ilustraciones. Esta mezcla resultó bastante buena, ya que tenían historias con ilustraciones americanas, pero con una animación japonesa, lo cual haría o sería una de las razones por las cuales tuvo tanto éxito los Thundercats. Pero ahí te va otro dato curioso. ¿Te acuerdas del cambio que hizo el presidente Reagan sobre que no podían anunciarse productos en programación de niños? Bueno, pues es por eso, o esa es la razón por la cual la mayoría de las caricaturas terminaban el episodio donde los personajes daban una lección. No sé si te acuerdas, al final de Capitán Planeta, de He-Man, obviamente de los Thundercats y muchísimos más, salían los personajes y te daban alguna lección. Pero bueno, los Thundercats lo llevaron aún muchísimo más lejos. Cada guión tenía que ser leído, supervisado y editado por psicólogos, ya que para cada capítulo, ya que querían que aprendieras algún valor o lección importante en cada capítulo. Empezaron a desarrollar la serie y en 1985 salió y obviamente fue un éxito total. En total hicieron 130 episodios en 4 temporadas y terminó en 1989 y han tratado de sacar diferentes cosas. Pero vamos un poco atrás o vamos a quitar, digamos, un poco todo lo exitoso porque no tuvieron éxito en todo lo que hicieron, ¿no? El ejemplo más claro fue los Thundercats Live. En 1987 estrenaron esto que se llamaba Thundercats Live, que era una especie como de obra de teatro y fue un fracaso total. Solo busca en Google las imágenes del vestuario y sabrás por qué fue un fracaso. También lanzaron una película, pero antes de lanzarla se arrepintieron y prefirieron partirla y hacer 5 episodios y sacarla en televisión. Esta sí fue una buena decisión si la comparas con la película de G.I. Joe y My Little Pony, que sí hicieron películas en esa época y sí las lanzaron en cines y sí fueron un fracaso total. Entonces fue buena decisión partir esta película en 5 episodios, ¿no? Entonces, al final, pues el objetivo de Toby de hacer una línea de juguetes exitosa sí se hizo realidad, ya que fue una de las más exitosas en los 80s. Pero Tobin murió en 1999 a los 76 años en Hawái. Sin duda, Thundercats fue una de las caricaturas que marcó la infancia de todos los que crecimos en los 80s y en los 90s también, ya que en Canal 5 la sacaban una y otra y otra y otra vez. Bueno, espero te haya gustado mucho este episodio de Diseño Feliz. No te olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima semana. Gracias.